Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. Historia de la Iglesia. Apocalipsis capítulo 2, primera parte. Mensaje a la iglesia de Éfeso y Esmirna. Video 111. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candelabros de oro. Jesús es omnipresente. Él está en medio de sus iglesias, representadas aquí por 7 candeleros de oro, cuyo propósito es ser luz en las tinieblas. También tiene a sus ministros humanos o angelicales en su mano derecha. Jesús se relaciona con toda su iglesia en general, pero también con cada miembro en particular. Por eso sus advertencias y promesas son personales. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: Yo sé todo lo que haces. Conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Como vimos en la historia de la iglesia, video 98 y 99, la iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo en medio de gran tribulación. Esta era la ciudad romana más importante del Asia Menor. El templo pagano de la diosa Diana era su máximo orgullo, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En medio de esa terrible idolatría, la iglesia realizaba pacientemente su trabajo de ser luz en medio de las tinieblas y de gran oposición política y religiosa. A esto se agregaba su lucha contra falsos cristianos y falsos apóstoles, iguales a los que se denominan así hoy en día. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa, sin cansarte. Además del templo de Diana, la ciudad tenía templos dedicados a 2 emperadores a quienes se consideraba dioses. Antes de comprar o vender en el mercado, debían quemar incienso a la imagen del emperador o alguna otra deidad romana. Era normal la prostitución sagrada en el templo, en honor a esta diosa de la fertilidad. En medio de este difícil ambiente, la sufriente iglesia perseveraba pacientemente y sin desmayar, predicando el evangelio y haciendo discípulos por amor de Jesús. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. La represión de Jesús a esta iglesia no es porque no lo amara, sino que había dejado de amarlo como lo amaba al principio, cuando experimentaron su amor, perdón y salvación. Jesucristo no aprueba a las iglesias que en el afán de su trabajo y purezas doctrinal se vuelven frías y religiosas en su relación con Él. Por eso, recuerda de dónde has caído, vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Algunos dicen: has perdido tu primer amor, pero no lo perdimos, sino que lo hemos descuidado y dejado, pero podemos recuperarlo. La iglesia de Éfeso no regresó a ese primer amor, y al día de hoy no hay iglesias cristianas, sino en su lugar mezquitas musulmanas. No se arrepintieron y Jesús quitó su candelero de este lugar en lo que hoy es Turquía. Sin embargo, tienes a tu favor que odias los hechos de los Nicolaitas, los cuales yo también odio. La iglesia de Éfeso fue reconocida por aborrecer las obras de esta secta, probablemente fornicación religiosa que se realizaba en el templo de Diana, pero no odiaban a las personas dirigidas por Nicolás el apóstata.
Los discípulos de Jesús debemos aborrecer el pecado como Dios lo aborrece, pero al igual que Dios, debemos tener misericordia y amor por los pecadores. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor dirige este mensaje a la iglesia de Éfeso, pero exhorta al resto de las iglesias de Asia y también a las iglesias de todo el mundo en cualquier tiempo. Pero si la iglesia no se arrepiente, el Señor vuelve sus ojos a cada cristiano en particular diciendo: el que tiene oídos, y también al que venciere. A los que salgan vencedores, les daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. La fe en Jesucristo es personal, al igual que la victoria sobre el pecado, el mundo y Satanás. Finalmente, el árbol de la vida al que Adán y Eva perdieron derecho, ahora Jesús lo hace accesible para todos los vencedores, hijos de Dios, para que vivamos para siempre. Escribe también al ángel de la iglesia de Esmirna: esto dice el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Y sé lo mal que hablan de ti los que se dicen judíos, pero no son otra cosa que una congregación de Satanás. Esmirna significa mirra, que implica la idea de sufrimiento y tribulación. La iglesia de Esmirna era pobre materialmente, pero rica espiritualmente, atacada no solo por los gentiles paganos, sino también por los judíos mentirosos que los convertía en un instrumento de Satanás. No tengas miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo meterá en la cárcel a algunos de ustedes, para que todos ustedes sean puestos a prueba, y tendrán que sufrir durante 10 días. Esta iglesia sufrió terrible persecución, pero la tribulación sirve para probar a los verdaderos cristianos que no temen sufrir como su Señor y Salvador, que murió por nosotros, pero vive para siempre. El sufrimiento siempre será temporal, pero las recompensas de Dios serán eternas. Mantente fiel hasta la muerte, y yo te daré la vida como premio. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente el mensaje es para la iglesia de Esmirna, pero es compartida con las 7 iglesias de Asia e incluye a las iglesias de todo el mundo. Las iglesias en Medio Oriente, Norte de África y Sureste Asiático sufren persecución, pero ninguna verdadera iglesia está exenta de sufrir tribulación. Los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. La segunda muerte es el infierno o lago de fuego y azufre. Jesús dijo que los vencedores no irán a este lugar de sufrimiento. Debemos permanecer en Cristo y ser fieles hasta la muerte, y recibiremos como premio la vida eterna. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué dijo Jesús que representan los 7 candeleros y las 7 estrellas? Los 7 candeleros son las 7 iglesias en esa región, y las 7 estrellas son los 7 ángeles de las iglesias. Pregunta número 2. ¿Qué alabó Jesús de la iglesia de Éfeso? Su duro trabajo y su constancia, que no soportaban a los malos, incluidos los falsos apóstoles, su sufrimiento por la causa de Cristo sin cansarse. Pregunta número 3. ¿Cuál fue el reclamo de Jesús a la iglesia de Éfeso? Que habían dejado de amarlo, como le amaban al principio. Pregunta número 4. ¿Qué pasaría con la iglesia si no regresaba a su primer amor?
la iglesia sería quitada de su lugar, y fue quitada. Hoy solo hay mezquitas musulmanas. Pregunta número 5. ¿El mensaje a Éfeso era solo para ellos o también para nosotros? El Señor dirige este mensaje a la iglesia de Éfeso, pero exhorta al resto de las iglesias de Asia y también a las iglesias de todo el mundo en cualquier tiempo. Pregunta número 6. El Señor Jesucristo dirige su mensaje a la iglesia en general, pero si la iglesia no se arrepiente en conjunto, ¿a quién dirige su invitación? A cada uno de los que creen en Él, el que venciere, el que tiene oídos para oír. Pregunta número 7. ¿Qué significa la palabra Esmirna y qué implica para los seguidores de Jesús? Significa mirra e implica sufrimiento y persecución para todos aquellos que son fieles a Jesús en medio de un mundo adverso, pecador e idólatra. Pregunta número 8. ¿Para qué sirve la tribulación y persecución? Sirven para probar a los verdaderos cristianos, que no temen sufrir como su Señor y Salvador, que murió por nosotros pero vive para siempre. Pregunta número 9. ¿Qué prometió Jesús para todos los que permanezcan fieles hasta la muerte? Darles como premio la vida eterna, como si fuera una corona. Pregunta número 10. ¿Qué pasará con los que salgan vencedores? No sufrirá ningún daño de la segunda muerte, que es el infierno o lago de fuego. Gracias por ver o escuchar este video y llegar hasta el final. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale like y compártelo con otros. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, deseándote gozo, paz y salvación.